Bueno chicos, este es el libro, Cómo hacer funcionar nuestra democracia, el punto de vista de un juez, de Stephen Breyer. Es de la editorial Fondo de Cultura Económica, de su sello Política y Derecho, y tiene 339 páginas, ¿no? Esa es una obra, sí es de derecho obviamente, sí, y también posee un poco de política, ¿no? Bueno, comenzamos con la reseña. ¿Cuál es el objetivo del libro? ¿Qué es lo que se propone Stephen Breyer en este libro? Es dar a conocer cuál es la labor de la Suprema Corte de los Estados Unidos, ¿no? Escrita obviamente por Stephen Breyer, que él es un juez de la Suprema Corte, justamente, ¿no? Y también es dar a conocer cómo puede preservarse el sistema constitucional de gobierno y el sistema democrático, y cómo poco a poco pues la Corte fue adquiriendo legitimidad y aceptación por parte de otros poderes y también por la población. Lo que trata de decirnos Stephen Breyer es cuál es la historia de la Corte Suprema para poder ganarse la confianza del pueblo estadounidense, ¿no? Y que sus decisiones sean respetadas y acatadas por los otros poderes del Estado, en este caso por el Ejecutivo, ¿no? Bueno, comienza diciéndonos el autor, precisándonos básicamente conceptos, y uno de ellos es el control constitucional. El control constitucional tenemos que entenderlo pues como el control que realiza esta Suprema Corte de la constitucionalidad de las leyes. Esto quiere decir que si hay una ley que viola o contradice la Constitución norteamericana, esa ley tiene que quedar pues sin efecto, ¿no? Eso es básicamente lo que hace la Suprema Corte de Estados Unidos, ¿no? Este Stephen Breyer, este juez norteamericano, se pregunta, pues, ¿no? ¿Qué pasaría si el Parlamento, que sería el Congreso, promulga una ley inconstitucional, pero ampliamente aceptada por la población, ¿no? ¿Qué habría que caer en ese caso, ¿no? También se pregunta qué sí pasaría si la Corte abusa de su poder o se equivoca, ¿no? Todas estas preguntas lo va a resolver Stephen Breyer, pues no va a dar su punto de vista como juez, ¿no? Ahora, para no estar aburriéndolos tanto, chicos, porque puede ser que a algunos no les interese mucho estos temas de derecho netamente, pero considero que deberían saberlo, ¿no? Porque son casos emblemáticos y como cultura general deberían saberlos todos los suscriptores de mi canal, ¿no? Bueno, voy a comentarles básicamente los casos más emblemáticos, que es lo que hacen la historia de la Suprema Corte y cómo se ha adquirido la confianza de la población, ¿no? La Suprema Corte siempre ha tenido este problema de el temor de que no ejecuten sus decisiones, que no se las respeten, ¿no? Y ese justamente ha sido la historia de la Suprema Corte de Estados Unidos, hacerse respetar. Un caso emblemático es el caso Marbury versus Madison, ¿no? El presidente de la corte en esa época, 1803, era John Marshall, ¿no? Marbury era un juez que había sido nombrado, ¿no? Pero pedía al secretario de Estado, en ese caso del presidente Jefferson, que le reconozca, pues, ¿no? su nombramiento como juez. Lo que sucede es que al nombrarle juez, Madison no había cumplido con una formalidad simplemente administrativa, ¿no? Entonces el secretario de Estado no le quería. En ese secretario de Estado Madison no quería reconocerlo. Entonces Marbury pues fue hasta la Suprema Corte, ¿no? En esa Suprema Corte justamente se preguntaron, pues, ¿no? Si la Corte debería emitir una orden de cumplimiento, ¿no? Para que el Ejecutivo le pueda reconocer el nombramiento a Marbury. La Corte dijo que sí, y también ahí respondió una de las preguntas fundamentales, ¿no? Que si una disposición contraria a la Constitución puede permanecer como derecho vigente. Ellos dijeron que no, pues no debería permanecer una ley contraria a la Constitución, porque justamente por el carácter fundamental y supremo de la Constitución, por las particularidades de la experiencia judicial y por la legislación, y porque la legislación pues no puede ser todopoderosa. Entonces, eso fue el caso Marbury vs. Madison, que justamente implantó pues no este control constitucional de las leyes, ¿no? Otro de los casos emblemáticos, chicos, que deberían saber también es el caso de los indios cherokees de 1830. Es un caso bastante triste en realidad el de los indios cherokees, ¿no? Los cherokees pues demandaban la protección jurídica de sus tierras ancestrales, ¿no? Los cherokees habitaban en el norte de Georgia, ¿no? Lo que sucede es que en las tierras de los cherokees se encontró que había pues minerales y oro, ¿no? Y los georgianos querían apoderarse de estas tierras y expulsar a los cherokees, ¿no? Pero obviamente los cherokees no querían, pues porque eran tierras ancestrales de ellos, ¿no? Entonces, pues el presidente Andrew Jackson en esa época aprobó leyes para que los indios se trasladasen al oeste, pues, ¿no? El Congreso apoyó esa ley, una ley para expulsar a los cherokees de sus tierras.
Los cherokees, encabezados por su jefe, pues no Ross, demandaron eso en la Corte Suprema, que se respeten sus tierras ancestrales, y la Corte les dio la razón y les dijo que sí deberían respetar sus tierras ancestrales de los cherokees, ¿no? No obstante, pues el gobierno de Georgia se negó a acatar esa orden de la Suprema Corte. Y también el presidente no estaba dispuesto también a apoyar a la corte, ¿no? Entonces ahí está pues el problema y el temor que tenía la Suprema Corte de que sus decisiones no fueran acatadas, pues y justamente ahí está. Pero pasó algo, pues. Lo que sucede es que muchos estados también se negaban ya a acatar leyes federales, pues. Y muchos estados ya estaban desobedeciendo leyes federales, por ejemplo justamente de Georgia y por el apoyo que tuvieron del presidente Andrew Jackson. Entonces el presidente se dio cuenta de todo el desorden y la catástrofe que iba a hacer si él continuaba con esa actitud. Entonces recapacitó y sacó una ley que aprobaba pues recurrir a las tropas para hacer cumplir leyes federales, ¿no? Y bueno, pues así la corte pudo hacer pues respetar sus decisiones. Aunque como le digo, en el caso de los indios cherokees es triste, ¿no? Porque todo apuntaría de que los georgianos sí iban a respetarlo, pero el presidente Andrew Jackson se salió con la suya, pues. El presidente Andrew Jackson, con un conjunto de representantes mínimos de la población cherokee, hizo un tratado en donde firmaban que ellos iban a retirarse a otro lugar, ¿no? Ese infame tratado fue sin intervención del jefe Ross y la mayoría de los pueblos cherokees, ¿no? Y se mandaron las tropas hacia Georgia para expulsar a los cherokees, ¿no? Y es triste porque los cherokees tuvieron que irse, básicamente obligados por las tropas a dejar sus tierras. Ellos hicieron su trayecto al oeste, ¿no? La caminata de los cherokees hacia el oeste, pues se le dominó el sendero de las lágrimas, ¿no? Muchos cherokees murieron yendo hacia el oeste. Hoy en día, pues sus descendientes están en Oklahoma, ¿no? Ellos viven en Oklahoma. Bueno, ese fue el caso de los cherokees, un caso triste. Pero la corte todavía pues seguía protegiendo a estas minorías, pues, ¿no? No obstante, la corte también se equivoca, pues, y hay un caso, infame caso, catastrófico, terrible, es el caso Dred Scott. El caso Dred Scott es considerado el peor caso, el más atroz de la historia de la Suprema Corte de Estados Unidos, ¿no? El tema de este Dred Scott es bastante triste y lamentable en realidad. Miren, Dred Scott era un esclavo, nació esclavo en el estado de Virginia, ¿no? Después fue vendido a un militar y un militar se lo llevó pues a varios estados en donde la esclavitud estaba prohibida, ¿no? Después ya de muchos años, digamos así, pues su propietario murió y entonces Dred Scott, este esclavo él y su familia y sus hijos, tuvieron que pasar pues al hermano de este militar, pues no, pero Dred Scott entonces ahí reclamó y dijo que él, como había vivido en estados libres, lo hacía a él un hombre libre, pues, ¿no? Porque habían leyes en Estados Unidos que decía que si vivías como 2 años consecutivos en un estado libre, te hacía a ti un hombre libre, pues, ¿no? Entonces eso es lo que reclamaba Dred Scott, y ya no quería ser un esclavo. La corte pues asumió ese caso, pues, ¿no? Lo asumió y no le dio la razón a Dred Scott, ¿no? Dijo que una persona que había nacido esclava no era un ciudadano con derecho a ser escuchado por un tribunal federal, ¿no? También dijo que un esclavo no adquiría su libertad por ingresar a un estado donde la esclavitud no estuviera vigente. También, pues, lamentablemente, Dred Scott no era un ciudadano, ya que la ciudadanía se adquiría cuando se aprobó la Constitución estadounidense y no se podía, pues, considerar un ciudadano un esclavo libre, ¿no? Considerar a un ciudadano, a un esclavo libre como un ciudadano, decía, pues, eso iba a crear, pues, conflictos, ¿no? En la opinión pública, porque la opinión pública consideraba que los de raza negra eran inferiores a los de raza blanca. Todas esas consideraciones lo decía la Corte Suprema, ¿no? La Suprema Corte de Estados Unidos. O sea, era una explicación muy racista, ¿no? Dred Scott no era considerado un ciudadano. Entonces la corte pues no tenía competencia para resolver el fondo del asunto, decía, ¿no? Porque solamente ellos acogían acciones de ciudadanos estadounidenses contra un estado federal, pues, ¿no? De ciudadanos contra ciudadanos. Pero como Dred Scott no era un ciudadano, no podían admitirlo. Pero
No hizo caso tampoco eso la Corte, porque al final sí decidió sobre el fondo del asunto. Y la mayoría de la Corte decía que la Constitución prohibía privar a una persona de su propiedad sin un proceso legal. Y dijo pues infamemente que la Constitución, así lo dijo, la Constitución reconoce el derecho de propiedad del amo sobre su esclavo. Ya, pues eso ya es atroz. Eso ya no puede ser sostenible. Y una ley de Congreso no puede, pues, contrariar a la Constitución, dice, ¿no? Esa ley que ellos decían era el Acuerdo de Missouri, ¿no? Que reconocía la libertad de los negros, pues no decía que eso era inconstitucional, pues, ¿no? En la página 87 está la conclusión de ese fallo. Lo voy a leer porque es interesante, o sea, es un caso, pues, atroz, ¿no? De la historia de esto. Dice, ni Dred Scott ni nadie de su familia adquirieron su libertad por el mero hecho de ser llevados a territorio libre, incluso si fueron llevados ahí por un dueño que tenía intención de residir en ese lugar permanentemente, ¿no? No eran libres, Dred Scott ni su familia adquirían su libertad, decía, ¿no? Bueno, eso es el caso Dred Scott, ¿no? Es un caso infame en la historia de la Suprema Corte, ¿no? Stephen Breyer también lo dice así, ¿no? Y también cita a varios otros jueces que también consideran lo mismo, ¿no? Bueno, continuamos con los casos. Si hay otro caso más, el caso de Little Rock, ¿no? El caso de Little Rock pues es un pueblo en Arkansas, ¿no? El problema en esas épocas era pues la segregación racial de los sureños, de los países sureños en las escuelas públicas, que esa segregación racial era pues separar en las escuelas a los de raza negra y los de raza blanca, pues no se podían juntar, ¿no? En esas épocas pues estos estados sureños eran racistas, pues, ¿no? La corte resolvió un caso, era Brown vs. Edwards, ¿no? Y en esas épocas existía una doctrina, la doctrina de separados pero iguales, que se aplicaba pues en un caso de los tranvías. En los tranvías pues se separaba a las personas blancas de las personas afroamericanas, ¿no? Y decían, estamos separados pero somos iguales, decían, ¿no? Separados pero iguales. Eso mismo es lo que decían los estados sureños como defensa para poder defender pues su segregación racial en las escuelas públicas. Lo que la corte dijo es que la doctrina de separados pero iguales no tenía cabida en el campo de la educación, ¿no? Que las instituciones educativas separadas son inherentemente inequitativas, ¿no? O sea, que son inherentemente injustas, lo que decía, ¿no? La segregación racial, como ya dije, pues era aislar a los afroamericanos por ser considerados una raza inferior, ¿no? Esto lo declaró inconstitucional la Corte, ¿no? Se ordenó entonces a muchas escuelas que implementaran programas para desegregar estas escuelas, ¿no? Para integrarlas. No obstante, pues representantes sureños en el Congreso consideraban que era un abuso de autoridad judicial esa sentencia, ¿no? Sin embargo, muchos estados sureños comenzaban ya a acatar esa sentencia, ¿no? Solo Little Rock no se negaba a obedecer esto, pues, ¿no? Entonces, es ahí donde interviene el presidente Eisenhower, ¿no? El presidente Eisenhower se preguntó si debería enviar tropas, en realidad para poder acatar, pues, ¿no? Que se cumpla la sentencia de la Suprema Corte, y él decidió que sí se debería hacerse, ¿no? Justamente él envió tropas a Little Rock para que esos estudiantes norteamericanos, hay un caso de los 9 de Little Rock, que eran 9 afroamericanos que tenían el derecho de ingresar a esas escuelas públicas de la Central High de Little Rock, y las tropas los resguardaron y se logró que entraran, pues, ¿no? Pero obviamente con toda la población en contra. Hubo muchas críticas acerca de eso, que el presidente estaba abusando de sus facultades, de que el ejército, pues, en Little Rock no podía estar permanentemente en las escuelas para impedir que esos afroamericanos entraran, de que qué pasaba si en otros estados sureños también se negaban a esa integración, ¿no? De razas, que el presidente iba a estar pues mandando tropas a cada estado sureño para que esto se haga respetar. Entonces esas críticas que se hacían pues eran comunes en esas épocas, ¿no? Pero justamente ahí se estaba forjando el respeto y la labor pues que tienen que ejecutarse las sentencias de esta Suprema Corte de Estados Unidos, ¿no? El otro caso que también marca la historia de la Suprema Corte de Estados Unidos es el caso Bush versus Gore, Al Gore, del año 2000. ¿Qué sucedía? Que Bush y Gore estaban muy ajustados en esas elecciones del año 2000 y Gore quería hacer un recuento de votos, ¿no? En ciertos estados que él consideraba que eran demócratas y que debían darle pues más mayoría a él, ¿no? Uno de estos estados que quería hacer ese recuento de votos era el de Florida, ¿no? El estado de Florida.
Entonces George Bush llevó su caso a los tribunales para justamente impedir que se hiciera ese recuento de votos, ¿no? Esto llegó a la Suprema Corte y la Corte le dio la razón a Bush y con eso pues logró ganar las elecciones del año 2000, ¿no? Un dato curioso de este caso es que el autor de este libro fue pues uno de los miembros de la Suprema Corte que decidió este caso Bush versus Gore. El autor dice que no le parecía que la Corte debió admitir el caso ya que era muy político, no tenía tanto derecho, ¿no? Que más bien debieron dejarle esas cuestiones al Congreso. Él pertenecía a la minoría, obviamente, que consideraba que sí se debía hacer pues recuento de votos en Florida porque él no encontraba ningún argumento sólido para prohibirle a Florida que haga su recuento de votos, ¿no? Sin embargo, la mayoría no pensaba eso, pues. Así que concluye diciendo que esa sentencia de Bush versus Gore fue pues una herida autoinfligida por la propia corte que le hizo mal, pues, ¿no? No lo puso un órgano que quizá político, pues, ¿no? Y no debería ser eso. Bueno, esa es la opinión del autor, ¿no? También tenemos el caso de la posesión de armas de fuego en Estados Unidos, ¿no? La segunda enmienda constitucional regula el derecho de portar armas. No obstante, había un distrito en Estados Unidos, el Distrito de Columbia, que prohibía las armas cortas. La Corte decidió que esa ley de Columbia era inconstitucional, ¿no? Consideraron pues que las armas cortas estaban en armonía con el derecho pues de seguridad que tenían las personas, ¿no? De la defensa. También consideraban cuestiones de que las armas cortas pues con una mano podías estar apuntando al delincuente y con la otra podías estar llamando a la policía. Entonces esas razones efectivistas eran las que la Corte manejaba para poder decir que era constitucional que tuvieran armas en Estados Unidos, ¿no? Luego tenemos otro caso también lamentable, que es el caso Korematsu versus Estados Unidos. El contexto de esto es la Segunda Guerra Mundial. Específicamente estamos en la situación de el ataque a Pearl Harbor, ¿no? Los japoneses atacaron Pearl Harbor, entonces los estadounidenses tenían temor a que los japoneses desembarcaran en la bahía de California. El presidente en ese entonces, Roosevelt, mandó un decreto en donde decían que las personas de tendencia esa en California ganaran de reubicación, que eran campos de concentración, ¿no? Un ciudadano llamado Korematsu que se negó a ser reubicado, ¿no? Llegó a la corte y la corte increíblemente no le dio la razón, pues, no le dio la razón. Después de 40 años, en 1988, la corte, el gobierno, pidió disculpas a todos los ciudadanos japoneses y los indemnizó, ¿no? A todos aquellos que han sido recurridos, pero después de 40 años, pues imagínate. Al final, pues, se dieron cuenta de que eso era un error, pues, era un graso error judicial, ¿ves? Pero justamente con todo eso es lo que se estaba formando la historia estadounidense. Cuenta más un caso de Scott, que es el caso de Guantánamo, ¿no? Después del atentado del 2001 de las Torres Gemelas, Estados Unidos le declaró a Al Qaeda, ¿no? Entonces todas las tropas que estaban peleando en Afganistán mandaban prisioneros talibanes y las encerraban en Guantánamo, ¿no? Que era una pequeña en Cuba, ¿no? Una pequeña territorio ahí que tenías en Cuba y en una cárcel, pues, ¿no? Entonces surge el problema de que estas personas estaban presentando habeas corpus, ¿no? Para poder salir, porque consideraban que ellos no eran pues combatientes afganistanes, ¿no? No eran solamente ayudas humanitarias o simplemente estaban ahí pues porque estaba Al Qaeda, ¿no? Entonces surgió ese problema, ¿no? Ellos tenían derecho o no de presentar habeas corpus, ¿no? Si estaban dentro del territorio estadounidense. Eh, George Bush sacó, cuenta el libro, que sacó una ley diciendo que no. Y esa ley fue aprobada también por el Congreso diciendo que ellos no tenían el derecho de presentar habeas corpus, ¿no? Luego el caso subió a la Suprema Corte para determinar eso, justamente el control constitucional. Y la Suprema Corte dijo que esa ley que promulgó Bush y fue aprobada por el Congreso era inconstitucional y que los residentes en Guantánamo sí tenían el derecho constitucional del habeas corpus. Entonces eso fue pues un grave golpe, ¿no? O sea, la Corte por fin tomó esa decisión de decir, no, tú no tienes razón, Ejecutivo, Legislativo, tú no tienes razón porque es inconstitucional tu ley. Y tú tienes que respetar mi decisión, pues, ¿no? Porque yo interpreto la ley en base a la Constitución, ¿no? Entonces ahí fue pues increíblemente que George Bush dijo que no compartía la decisión de la Corte, pero aún así él iba a acatarlo, ¿no? Iba a acatar lo que la Corte decía, ¿no? Y eso justamente marca ya pues el inicio de que las decisiones de la Suprema Corte de los Estados Unidos
en lo sucesivo fueron respetadas y también las personas, aunque no les gustara, tuvieran que respetarla, ¿no? Justamente Stephen Breyer dice que ellos siguen haciendo que este respeto por la Constitución, ese control de las leyes hace que funcione nuestra democracia, ¿no? Que el derecho es el elemento que hace que funcione este sistema democrático, ¿no? Pero justamente las cortes tienen esa labor de cansen las personas, de hacer creer que ellos sí tienen legitimidad, ellos interpretan conforme a ley y eh, que las minorías van a ser protegidas, pues, ¿no? Porque en una democracia innegablemente pues existen minorías, también minorías raciales, minorías pues de partidos políticos, ellos tienen que ser respetadas y justamente la Constitución es la que los protege, pues, ¿no? Esa es la conclusión que llega Stephen Breyer acerca de ese libro. A mí me parece un buen libro para poder internarse en algo, siquiera en la historia de la Suprema Corte de Estados Unidos y cómo se ha forjado la confianza en las personas, ¿no? Es un buen libro, yo lo recomiendo mucho. Y chicos, hasta aquí se haría esta reseña. Espero sus comentarios y hasta la próxima. Nos vemos.